Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Toledot, nos disponemos a estudiar la página 15 del Tratado de Baba Kama, ya casi llegando al final del primer capítulo. Nuestro estudio, en el día de hoy, como llevamos haciéndolo desde hace ya un tiempo, está dedicado a la Refuah Shelema, a la curación completa de todos los enfermos de Am Israel y particularmente de todos los soldados que han sido heridos en la guerra para la elevación del alma, de Ilui Nishmat, de todos los soldados caídos y todas las personas que nos fueron arrancadas hace ya más de un mes por manos de los terroristas de Hamas, para la pronta liberación de los cautivos, de las personas que están en manos de nuestros enemigos en Gaza, que Kadosh Baruj Hu ilumine su camino de vuelta a casa en este mes de Kislev, y para el éxito y la protección de todos los soldados de Am Israel que están defendiéndonos en el campo de batalla de manera activa. Comenzamos el estudio de hoy con la Gemara que cita una de las cláusulas de la Mishnah. Dice, Ve'anashim bichlal hanezek, que las mujeres están incluidas en todo lo que concierne a la ley de indemnización por daños y perjuicios. Dice, Menah Hanemile, ¿de dónde lo sabemos esto? Entonces tenemos tres fuentes. Y dice así, Amar Rabiuda, Amar Rab, Vejentana de Rabbi Ishmael, enseñó Rabiuda en nombre de Rab, y lo mismo se dice en una veredad que se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael. Amar Kra, dice el versículo, dice, Ish o Isha, ki yasu mikol hatot, un hombre o una mujer que cometa cualquier pecado contra su prójimo. Ahora, Ishba Katuv, Isha Leish, aquí el versículo equiparó a la mujer con el hombre. Lejol, Onashim Shebatorah, para todos los castigos que hay mencionados en la Torah. Segunda fuente, dice, Debe Rabbi Elazar Tani. En el Beta Midrash, Rabbi Elazar se enseñó la siguiente baraita. Vele a Mishpatim asher tasim lifnehem. Y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Todo lo que es la introducción a todas las leyes económicas y de daños y perjuicios que aparecen en Parashat Mishpatim, comienza con Ve'el Mishpatim asher tasim lifnehem. ¿Quiénes son lifnehem? Ishva Katuv Ishaleish Lechol Dinin Sheba Torah. La Torah equiparó a la mujer con el hombre para todas las leyes económicas de la Torah. Tercera fuente, de Be Hizkiya de Rabbi Yossi a Galilitana. En el Bet Midrash de Rabbi Hizkiya y de Rabbi Yossi se enseñó. Amarkra, dice el versículo, Vehemit Ish o Isha, dice, y mató a un hombre o a una mujer. Ishba Katuv, Isha Leish. Aquí también comparó el versículo a la mujer con el hombre. Lejos mitot Torah, para todas las penas de todos los casos de homicidio mencionados en la Torah. Lo que significa que el castigo por matar a una mujer es el mismo castigo que por matar a un hombre. Ahora, tenemos tres fuentes. ¿Por qué no enseña una sola? Dice Ustrige, y en realidad necesito las tres. ¿Por qué? De Yashmeinan, Kamaita, si me hubieses enseñado solamente la primera, es decir, la obligación de ofrecer un sacrificio. Atam, Hu dejas Rahamana, Ale, Kieje, de Tehebe, le capara. ¿Qué podríamos haber pensado? Ahí en el caso en que la Torá se apiadó de ella, y por eso le equiparó al hombre, para que pudiera tener expiación. ¿Sí? Dijo, como dijo, perdón, Isho Ishak Yasu Mikol Hatot, el hombre o la mujer que va a hacer cualquiera de las transgresiones. Entonces ahí dijo que va a tener que traer una ofrenda, etcétera, etcétera. ¿Qué decimos? Aquí, ¿por qué la Torá incluye a la mujer? Para que la mujer también pueda expiar por sus faltas. Muy bien, pero Abal, Dinin, pero las leyes económicas y monetarias, Ish, Debar, Masau, Matan y Ishalo, ¿qué vamos a decir? El hombre que suele ser el que se encarga de los asuntos comerciales, entonces ahí sí va a ser culpable si comete un error, pero la mujer no. Ahora, Viyashmin Andinim, y si me hubieses enseñado solamente que la mujer también está incluida dentro de las leyes económicas, monetarias, Kieja, Tehebele, Hiyuta, ¿por qué fue? Para que la mujer tenga una forma de subsistencia. Es decir, si la mujer cuando pide un préstamo y no lo paga, va a decir la Torá, ah, bueno, pues no pasa nada, ¿quién va a prestarle dinero a la mujer? Bien,
Si la Torá dice que una mujer que pide prestado un objeto o que se lo dan para que lo guarde a cambio de un pago, etcétera, etcétera. Bien, si pasa algo, ella está totalmente libre, a diferencia de los hombres, entonces ¿quién le va a dejar objetos en picadón, en depósito a una mujer, etcétera? Entonces, para que la mujer también tenga una forma de subsistir y la gente no se aparte de ella en estos aspectos económicos, también lo incluyó la Torá en ese aspecto. Abalcapará, pero el tema de la expiación, ¿qué podría decir? Ish de bar mitzvah in, isha de la bat mitzvah. Lo, el hombre que tiene la obligación de cumplir con todas las mitzvot, entonces ahí sí voy a decir, bueno, vamos a hacerle que pueda expiar, pero la mujer, que hay mitzvot de las cuales está exenta, que son las mitzvot que dependen de un tiempo fijo. Entonces ahí voy a decir, bueno, pues no necesita expiar. Yashminan, Hanetarte, y si me hubieses enseñado solamente estos dos casos, Ahamishum Kapará, Ahamishum Hayuta, uno por causa de la expiación en la ofrenda y el otro por causa de que tenga un modo de subsistencia, yo habría dicho, ok, lo entiendo por estos dos motivos. Abba, leñan catala, pero con respecto a la muerte, ¿qué podría haber dicho? Ish, de bar mitzvah, le shalem, kofer. Y shalo, es decir, si el toro cornea a un hombre, ¿qué hace el hombre? Que cumple con mitzvot, tiene la obligación de cumplir mitzvot. Entonces ahí, voy a decir, tiene que pagar una multa. Pero la mujer que no tiene la obligación, no. Y si el toro la corneó y la mató, entonces no debería pagar multa. Eso es lo que yo podría haber dicho. Bien, ve, y entonces por eso, no es así. También la mujer, si el toro mata a la mujer, también él tiene que pagar por ello. Veía Shminan Kofer, y si me hubieses enseñado solamente el tema del Kofer, de la multa, Mishum, o sí, Mishum de Ika, Ibud Neshama, ¿qué podría haber dicho? ¿Por qué es esto? Porque el toro, a fin de cuentas, hizo que se pierda un alma, mató a una persona, quitó una vida. Abalhane Tarte, de Leka y Ibud Neshama. Emalo, pero en las otras dos, los dos primeros que vimos, es decir, las leyes monetarias y los sacrificios, ahí no. Con respecto a esto, los cuales no involucran la pérdida de una vida. Habríamos dicho que la mujer no fue equiparada al hombre. Por lo tanto, ser hija. Necesitamos todas las tres enseñanzas. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Dice, Anizak ve'amazik ve'tashlumin. Tanto el dañado como el dañador participan en el pago de la indemnización del daño causado. Itmar. Se enseñó en el Bet Midrash. Palga de Nizka, es decir, el pago por la mitad del daño, el cual la Torah impuso sobre el dueño de un toro tam. Dice Rafapa Mar Memuné. Rafapa dijo, es una indemnización, Mamona, perdón, es una indemnización que el dueño debe pagar para resarcir al perjudicado por el daño de su toro. Labuna, ver Rabbi Yoshua, Amar, Knasa. Labuna dijo, Rabbi Yoshua dijo, no es una indemnización, es una multa. Y vamos a explicar la discusión. Rapa Pamar, Mamona, Kasabar, Stam, Shevarim, La Bejezkat, Shimur, Kaiman. ¿Qué dijo? Rapapa dice que es una indemnización, pues opina que por naturaleza los toros no se consideran vigilados, sino que el dueño está obligado a vigilarlos. Entonces dice, Ubedin hu, de Bae, le shalome kule. En realidad, lo lógico sería que el dueño pagase también por un toro tam manso que daña, que pagase todo el daño. Rahamanahu, dejásale, de Akati, lo, hay de Torah. Es decir, pero la Torah fue la que tuvo compasión de él, y entonces eh, no se había hecho propenso a dañar, debido a que a que todavía no se había hecho propenso a dañar. Rabuna, dijo Rabuna, de Rabbi Yoshua, Amar Knasa, Kasabar, Stam, Shevarim, Bejezkat Shamur, Kaima. ¿Qué dijo Rabaja en nombre de Rabbi Yoshua? Que dijo, es una multa, pues opina que por naturaleza los toros se consideran vigilados, dado que su tendencia no es cornear. Por lo tanto, el dueño del toro Tam no es responsable del daño que su toro haya causado. Ubedinhu, y además podemos aprender por Kabbalah Homer, de la le shalem klal. Es decir, en realidad no tendría que pagar nada. Rahamanahu, y es la Torah la que ordenó
Dignase Kieji del Intere Letora. La Torá especificó y lo multó y dijo que tiene la obligación de darle a que vigile a su toro, es decir, contratar a alguien que vigile a su toro. La Gemara objeta la opinión de Rabuna, hijo de Rabbi Yoshua, a partir de nuestra Mishnah. Nan enseñó en una Mishnah. Hanizak Mazik Betashlumin. Dijimos, tanto el que daña como el que es dañado tiene que pagar. Dice, Bishlama le manda Amar, Palga, Nizka, Miyuta, Ainu, Shestarich, Nizak, Betashlumin. Si vamos a decir, como la mayoría de las personas, que la mitad de un daño se paga solamente la mitad, entonces, eh, muy bien. Él la demanda Amar, pero ¿para qué punto de vista que dice? Palga, Nizka, Kenasa, que en ese caso tienen que pagar la mitad de la multa. Bien, Palga, Misa, Knasa. Dice, Ashta, Delav, Dide, Shakil, Betashlume, Ita. Aquí, ahora bien, si el daño al recibir el pago, aquello que en realidad no le pertenece, es lo que está cobrando, pues ni siquiera le toca la mitad del daño. ¿Acaso se considera que está participando del pago? Responde el camarada. Y dice, lo nisirja, ela, de fetach, nevela. Solamente lo necesitamos para qué? Para la devaluación del cadáver de un animal muerto. Patach nevela. Ahora, la devolución del cadáver. Ha, tena, le, resha. Eso ya lo enseñó la Mishnah con antelación. Cuando dijo, tengo la obligación de pagar la indemnización de la veraíta, explicó. La expresión, la indemnización, tashlumé, por ese daño, mencionada en la Mishnah, viene a enseñar que el dueño del animal muerto es quien se hace cargo del cadáver. Sobre lo cual la Gemara concluye que se refiere a que él observe la pérdida por su devaluación. Y si es así, ¿por qué fueron necesarios repetir la enseñanza dos veces? Responde la Gemara y dice, Jada betam, vejada bemuad. Es decir, una vez lo dijo por un toro que es tam y otra vez lo dijo por un toro que es violento. Ahora, Ustrige, y en realidad no necesito esto que estamos trayendo. Dice Muad, con respecto al Muad, de ahí Ashmeinan Tam, es decir, cuando decimos Muad, no pensamos en un toro manso, pasó por ahí ya. Entonces, dice Mishum de Akati lo hay, es decir, porque todavía en el toro no se había hecho propenso a dañar. Y debido a ello, la Torá atenuó su responsabilidad en el pago. Abal Muad es malo, pero con respecto a un toro corneador, di que no. Y Yashmin en Muad, y si me hubiese enseñado que solamente es con respecto al Muad, yo que habría dicho. Habría dicho, no hay problema, ¿sí? Mishum de ka mashlim kule. Porque habíamos pensado que esa ley solo es con respecto al toro Muad. Mishum de ka meshalem kule. ¿A causa de qué? A causa, perdón, muy bien. Rimtam, émalo, y si fuese que es un toro manso, diría que no. Por lo tanto, fija, necesito todas las enseñanzas para poder entender todos los casos. La Gemara cita una Mishnah para cuestionar de nuevo la opinión de Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Dice así: Tashma, ven y escucha lo que dice la siguiente Mishnah. Ma ben tam de muad. ¿Cuál es la diferencia entre un toro tam y un toro muad? Shehatam meshalem hetzi nezek migufo. Es decir, que yo puedo adquirir uno, ¿sí? Que si el TAM daña, su dueño debe pagar la mitad que si el TAM daña, perdón, debe pagar la mitad del daño. Y esa mitad se paga con el mismo animal. De modo que si el valor de la mitad del daño supera el valor del animal dañador, el dueño queda exento de pagar el excedente. Umuad meshalem nezek
Shalem Minalia. Sin embargo, para el Muad, dado que su dueño debe pagar el daño completo, lo paga de sus bienes, sin que el pago por el daño se limite al valor del animal dañado. La Gemara plantea la siguiente pregunta, y aja, si esto es así, ¿por qué? Perdón, si esto es así, que el pago por la mitad del daño es una multa y no una indemnización. Lidne Nameha, que también se enseña lo siguiente. Dice, Tam enom shalem al pi atzmo. Es decir, un toro tam, que es manso, no está obligado a pagar por su propia confesión del daño. Pues para que entonces para que alguien esté obligado a pagar una multa, se requiere la declaración de los testigos. Nuad meshalem al pi atzmo. Pero el toro violento paga por sí mismo. Tana Beshiller, dice la Gemara. El Tan enseñó, pero dejó cosas sin enseñar. Ahora, Mai Shiller, de Hai Shiller. ¿Qué es esto que dejó sin enseñar? Dice Shiller Hatzi Kofer. Es decir, dejó sin enseñar la ley del medio Kofer, la mitad de la multa. Y Mishum Hatzi Kofer lo Shiyurahu. Ahora va a aclarar la Gemara. Dice, sí me vas a decir que me dice eso, ¿por qué? Porque la mitad del Kofer, ¿sí? No paga la mitad del cofre cuando su toro mata a una persona. Ello se considera una omisión. Pues, porque dice Hamani, como quién es esta Mishnah, dice Rabbi Yossi Galilei, es la opinión de Rabbi Yossi Galilei, de Amar, que dijo Tam Meshalem Hatzin Ezek. Un toro Tam paga la mitad del daño. Muy bien. Seguimos. Continúa la Gemara entonces y dice Tashma, ven y escucha lo que dice la siguiente Mishnah. Hemit Shori et Ploni. Una persona viene y declara, mi toro mató a fulano. O Shorosh et Ploni. O mi toro mató al toro de fulano. Alezé, Meshalem, Alpi, Atzmo. Esa persona tiene la obligación de pagar por su propia confesión el kofer. Mailá Betam. ¿Acaso la Mishnah no está refiriéndose a un toro que es tam, que es manso? Lo que implica que el pago del daño causado por un toro tam es una indemnización. Pues si fuera una multa, como dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, el dueño no tendría que pagar el daño por su propia confesión, sino que lo pagaría únicamente por la declaración de los testigos. La Gemara rechaza esta objeción y dice, lo be muad. Dice, no, la Mishnah se refiere a un toro muad, ¿sí? A Baltam, mai. Pero, según esta explicación, en caso de que fuera un toro tam, ¿cuál sería la ley? Hinami de él meshalem al piatzmo. Es decir, ¿acaso la ley sería lo mismo que no está obligado a pagar del daño de su toro y su propia confesión? Y ají, si es así, adetane sefa, fíjate lo que se enseñó al final de la Bereita. Eh, Al final de la Mishnah, perdón. Dice, Hemit shori et abdo shel ploni en meshalem al pi atzmo. Dice, si mi toro, declara la persona, mi toro mató al esclavo de fulano, no está obligado a pagar por su propia confesión. Ahora, Liplog Belitne Bedide dice que mejor la Mishnah distinga y enseñe la diferencia entre el mismo asunto del que había hablado con anterioridad, cuando su toro mató al toro de fulano, y que diga, Amé de Marim Amorim, ¿de qué caso estamos hablando? Dice, Bemuad, estamos hablando de un toro que es corneador. Abal, Betán, pero un toro que es tranquilo, que es manso. Él no me shalema al piasmo, no paga por la confesión propia de un daño que ha causado el toro. Ahora, Kulá, Bemuad, Kamaire. En realidad, el Taná sí enseñó la diferencia dentro del mismo asunto, solamente que toda la Mishnah está hablando de las leyes del toro Muad. Y quiere enseñarnos las diferencias que existen dentro de estas leyes. Primero enseñó que si alguien confiesa que su toro Muad dañó a otro toro o mató a una persona, está obligado a pagar por tratarse de una indemnización.
Y después enseñó que si confiesa que su toro Muad mató a un esclavo Kenani, no lo está por tratarse de una multa. Y dado que la Mishnah quiso enseñarnos las leyes de un modo, de un toro Muad, no se puede deducir de ella el pago del toro, tam, que sea una indemnización y no una multa. Continuamos. La Gemara vuelve a objetar la opinión de Rabuna, hijo de Rabbi Yoshua, a partir del final de la Mishnah anterior. Tashma, ven y escucha lo que dice la siguiente Mishnah. Zaklal, kol ameshalem yoter al ma sheidik. Dice, ¿cuál es la regla general? Toda persona que paga más de lo que dañó, eno meshalem al pi atzmo, no debe pagar el daño por su propia confesión, porque esto es un indicativo de que se trata de una multa. Mailab, ha, pajot, mi ma sheidik meshalem, pero ¿acaso no se deduce de aquí que si el dañador paga menos de lo que dañó, como en el caso del dañador Tam, si ha de pagar el daño por la propia confesión? La Gemara rechaza lo anterior y dice lo, hakema, es decir, lo que hemos visto como quién es. Shezik meshalem, es decir, lo que hemos de deducir de la Mishnah es que si el dañador paga el equivalente a lo que dañó, como en el caso del toro Muad, el pago no se considera una multa y debe pasar por su propia confesión. Pregunta entonces la Gemara, Mai pajot, mai, ¿sí? ¿Qué es esto entonces que dice pajot menos? Pero en el caso de que pague menos de lo que dañó, como en el caso del dañador tam, ¿cuál sería la ley? Ejidami del Ome Shalem. ¿Acaso la ley sería que no paga del todo? Dice, y de Tane, y y ají, perdón, si fuera así, y de Tane, entonces eso que se enseñó en la Mishnah, vamos a decir, Zea klal, esta es la regla general, Kol המשלם יותר al ma sheizi que no משלם al pi atzmo. Todo el que paga más de lo que dañó, perdón, se me fue, perdón, un segundito. Entonces dijimos, Zeaklal, esta es la norma general. Kol המשלם יותר al ma sheizi que no משלם al pi atzmo. Todo el que paga tras dañar y paga más de lo que dañó, no debe pagar por su propia confesión. De lo cual se entiende que el pago se considera una multa solo si el dañador paga más de lo que dañó y no cuando paga menos. Ahora, litne, zea klal, kol she'eno meshalem, kema she'ezik. Que mejor la Mishnah diga, esta es la regla general, todo el que tras dañar no paga el equivalente a lo que dañó, no está obligado a pagar por su propia confesión. De mashma, porque ¿qué es lo que se entiende de este lenguaje? Pajot, un mashma yoter. Es decir, se entiende que si pagó menos o si pagó más. Entonces ahí no puede pagar por su propia confesión. Entonces dice, directamente dice, efectivamente Tiyufta contradice la opinión de Rabuna y el hijo de Rabbi Yoshua. Y con este argumento se refuta lo que dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. La Gemara establece la halajá y dice, Veirgeta, Palgan, Nizka, Knasa. Dice la Gemara, ¿la halajá cuál es? Que el pago de la mitad del daño se considera una multa. Entonces pregunta la Gemara inmediatamente, Tiyuta Veilgeta, ¿cómo me puedes decir que hay una refutación y ahora me dices que así es la halajá? Dice, efectivamente, Tamama, ¿y cuál es el motivo? Havia Tiyuta. Es decir, por un lado, ¿cuál fue la razón de que la opinión de Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, se refutara? Mishum de lo katane, debido a que la Mishnah no enseñó que Moshe ezik, es decir, cómo lo equivalente a lo que dañó. Era lo psícale, es decir, no es una regla definitiva. Ahora, que van de Ika Hatzines de Xerorot, ¿por qué? Porque existe un caso en el que se paga por la mitad de un daño. Es decir, el caso de las Cerorot, de las cosas que fueron proyectadas por el paso del animal, como ya vimos en el principio de la Masejet, que era la Toledá, que Lavka Yotzebahem.
de Ilgeta Gemirele de Mamonahu, que es una ley que los sabios aprendieron por tradición, transmitida a Moshe en el monte Sinai, que establece que es una indemnización. Mishum Haji Lokatane, y por eso nos enseñó todo aquel que no paga el equivalente de lo que dañó, no está obligado a pagar por su propia confesión. Porque está ese caso. Ahora, hasta de Amart Palga Nezika Knasa, ahora que ya dijiste que el pago por la mitad del daño se considera como una multa. Hay calva de Ajal Imbre, Veshunra de Ajal Tarnagola, un perro que mató y se comió a unas ovejas, o el gato que mató y se comió un gallo. Meshunehu, dado que es algo que se considera un comportamiento anormal en estos animales. Bien. Velo Magbinan de Babel. Generalmente ese daño no se cobra en Babel, ya que solo quien recibió autorización, es decir, semijá rabínica, eh, puede establecer el cobro de las multas. Vejane mile berrabrebe. Y eso, el hecho de que el daño se considera un derivado de dañar con el cuerno, es cierto solamente si las ovejas y el gallo son grandes. Abal, Bezutre, Orgehu, pero si son pequeños se considera un comportamiento normal en estos animales. Veim Tafas, y si, y si estando en Babel el dañado se apoderó de los bienes del dañador para cobrarse la mitad del daño, lo mafkinan miné, no se los quitamos. Ahora, otra opción que tiene el dañador, perdón, de llamar, y si el dañado solicitó al Beddin Kabuli Zimna de Aslina Leara de Israel. Fijadme un plazo para ir con el dañador a la tierra de Israel. Voy a ir a que me lo juzguen ahí para que me paguen. Cabínanle. Entonces se le fija un plazo, tal como lo solicitó. Veilo Azel, Meshamtinenle. Y si dentro del plazo el dañador no va a la tierra de Israel, entonces se le hace nidui, se le aparta. La Gemara explica otra ley que dije en este caso. Ubenkaj, Ubenkaj. Meshamtínanle. Y tanto de una manera como la otra se le hace nidui, se le castiga. A de Mesalek Ezeka, hasta que suprima aquello que causó el daño, lo cual se consigue matando al animal dañador. Ahora, mi de Rabbi Natán, y se le aplica el castigo debido a la enseñanza de Rabbi Natán. De Tania, Rabbi Natán Omer, pues enseñó una vereita que dijo Rabbi Natán, Menaim Shelo Yigadel Adam Kelebra Betoch Beto. ¿De dónde se sabe que una persona no debe criar un perro malo dentro de su casa? Veayamid Sulam Reua Betoch Beto, y que no tiene que poner una escalera que está inestable dentro de su casa, que podrían llegar a causar algún daño. Talmud Lomar, porque dice el versículo, Lotasim Damim Bebeteja, no pondrás sangre en tu casa, es decir, de lo que se aprende que está prohibido tener en casa un dañador potencial que podría llegar a ser la causa del derramamiento de sangre. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos Shabbat Shalom, un Mevorach, que escuchemos de buenas noticias, un Shabbat tranquilo, un Shabbat de luz y de Yeshua, de la liberación de aquellas personas que están cautivas. Hizku Veinzo.